Minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. Hoy es lunes 22 de diciembre del año 2014. Estamos, señores, en la semana de las Navidades, esperando que todo el pueblo dominicano la celebre con racionalidad, con prudencia, alegría, encuentro con la familia, encuentro con los amigos, pero que prime la prudencia sobre todo. La verdad es que uno se conduele mucho cuando ve casos como el ocurrido con estos jóvenes de Cristo Rey, que después de una parranda de un día completo, deciden ir a concluirla a la playa, ya todos borrachos. Entonces se montan en una furgoneta pequeña, que daba a Humberto Paniagua el dato de que además tenía un tanque de gas. Es decir, ellos fueron en una cocina ambulante, una cocinita ambulante, repleta de personas. Se estrellaron contra un árbol, el vehículo se incendió de inmediato y ellos se carbonizaron. Señores, la situación en la que quedó ese vehículo es una cosa escalofriante. Entonces, esa decisión la toman jóvenes y también hay adultos que toman, más adultos que ellos, que toman ese tipo de determinación. Cuando usted ya se ha tomado unos tragos, cuando ya usted se ha tomado los tragos que le tocan, cuando usted se ha tomado los tragos que le tocan e incluso se ha pasado de los tragos que le tocan, su camino es recogerse. Su camino es recogerse. Hay un día tras otro día, entonces, bueno, ya se agotó el día de hoy. Ya usted está en una situación en la que lo único que se le puede pegar es un problema. Entonces, ahí hay que atender el llamado a recogerse y no lanzarse a aventuras como esta que mire cómo concluyen, señores. ¿Ustedes creen que los padres de esos 5 jóvenes, 4 de ellos eran vecinitos ahí en Cristo Rey, esos padres van a saber lo que es la Navidad? De ningún modo, porque para un hijo es mucha cosa, y excúseme que hable de la palabra cosa. Estoy hablando de todo lo que significa para una familia pobre, mucho más, porque no solo está el amor, todo el sacrificio que se hace para levantarlo, para darle una educación, sino están todas las expectativas en función de el desarrollo de esos jóvenes. Así es que yo quisiera hacer llegar como padre, ¿no?, mi solidaridad, toda mi solidaridad con estas personas, con sus familiares, y veamos esta tragedia en el espejo de esa tragedia todos, porque hay gente vieja que a veces actúa como niños, y eso se ve mucho en estos días. Son las 7:04 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se conmemoró un aniversario de un acontecimiento de la historia reciente, porque fue el 51 aniversario de el asesinato, de la muerte del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo,
y 15 personas que le acompañaron en una aventura guerrillera que quería reeditar en el año de 1963 lo que había ocurrido en Cuba en el año de 1959. Pero nadie aprende en cabeza ajena, porque 10 años después, en el 73, hubo otra aventura similar en la República Dominicana y concluyó en la misma situación de fracaso, que la aventura emprendida por el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, un líder con muchas condiciones para la oratoria, una persona con carisma, pudo haber sido uno de los líderes democráticos importantes de la República Dominicana, y es parte de ese saldo, ¿no? De esas secuelas que vivió un país en la época de la utopía, en la época en que se creían que los cambios pues venían, que el cambio nacía de la boca de un fusil. Todo lo que nació de la boca de un fusil fracasó, porque nada de lo que nació de la boca de un fusil fue mejor ni superó lo que podía ser la República Dominicana si hubiese triunfado cualquiera de esos movimientos. Fuera hoy un país más atrasado que lo que es, porque todos los países donde triunfaron esas revoluciones, ninguno de esos países puede reivindicar avances que hoy sean competitivos. Está, por ejemplo, ahí el espejo de las dos Coreas. Está el espejo de las dos Coreas. Estuvo el espejo de las dos Alemania, y las situaciones son incomparables. En el caso nuestro, de la región nuestra, está el caso de Cuba, donde hubo una revolución subvencionada por la Unión Soviética en su mantenimiento, ¿no? Y mostró avances en varios sentidos, algunos de los cuales todavía pues pueden ser reivindicados, como es el caso de que Cuba es una sociedad alfabetizada. Es una sociedad alfabetizada, no tendrá hoy los componentes de competitividad en otras áreas, pero es una sociedad alfabetizada. Entonces, había la intención indiscutible de emular a Cuba, de hacer algo similar en la República Dominicana, porque esa era la vía en la que creía el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Hay que recordar que él no apoyó las elecciones que ganó don Juan, incluso las denunció. Ahora, luego del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, sectores revolucionarios vieron en esa coyuntura la oportunidad de hacer la revolución que esperaban, pero esa revolución se postergó, porque lo que ocurrió después de abril de 1965 y el propio estallido de abril de 1965, don Juan lo define no como una revolución democrática, sino no como una revolución progresista, sino él habla de el último eslabón de la revolución burguesa que se inició en la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. ¿Qué cosa es indiscutible? ¿Qué cosa es respetable de esta gesta? El hecho de que era gente que creía en sus ideas y por sus ideas, pues expuso su vida. Entonces, señores, eso no tiene comparación. Eso no tiene comparación. Eso es un hecho respetable. No era gente que estaba buscando otra cosa que no fuera
la de la expresión de sus ideas, y ese era el mecanismo que en la época se entendía pues hábil para procurar los cambios que se requerían. Siempre el acontecimiento ha tenido sus polémicas, porque se ha planteado que el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo estaba en la disposición de acogerse a un desarme que había promovido el triunvirato, y que motivado por esto se disponían a entregar las armas, y entonces fueron traicionados. Esa es una versión. Otra versión: ya este movimiento de todas maneras estaba liquidado. Ya esta gente estaba en una situación desesperante y no tenían la posibilidad de una mayor resistencia. Como acontecimiento de la historia reciente, siempre será apasionante, y con actores que aún viven, o con familiares de esos actores vivos, cada cual con su versión de estos acontecimientos. El acontecimiento no alcanza aún una definición avalada por el método histórico. La historia no es todo lo que se cuenta, la historia no es todo lo que se dice, la historia no es todo lo que se narra. La historia es todo aquello que resiste la evaluación histórica. Eso es la historia, lo que resiste la evaluación histórica. Y el método histórico es un método del siglo XVIII, es de la ilustración filosófica del siglo XVIII. Es un producto de la ilustración filosófica del siglo XVIII, lo que es el método histórico, que es la forma, ¿no?, de verificación de los acontecimientos anteriores sometidos a esta metodología. Lo que no está sujeto a esa metodología son versiones, no es historia. No es historia. Por ejemplo, aquí se ha debatido en una y otra oportunidad. Yo he intervenido poco porque a veces el tiempo no lo permite, y además no me gustan discusiones con la gente de la fe, porque ahí la racionalidad no está muy presente cuando ocurren estos acontecimientos. Pero una pregunta que se ha formulado una y otra vez aquí en distintos debates entre Eury Cabral, José La Luz, que si Jesús era o no un personaje histórico, si la historia de Jesús es histórica. Bueno, Jesús no era un personaje histórico. No era un personaje histórico, ni podía serlo. Si estamos hablando que lo que es histórico como tal ha sido todo lo sometido al rasero histórico después de la aparición del método histórico, que es del siglo XVIII. Entonces, ninguna referencia a Jesús es propiamente histórica. Ninguna. Hay una referencia de Plinio, no de Plinio el Viejo, sino de Plinio el Joven, que habla de unos movimientos en torno a una persona que fue crucificada, etcétera, etcétera. Pero eso no ha estado bajo la verificación propiamente histórica. Entonces no es un personaje histórico. No lo es. No quiere decir que lo que no sea histórico no haya existido ni se haya presentado, pero ya eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, son las 7:14 minutos. Queríamos no dejar pasar por alto este aniversario de la Manacla, que es el 51 aniversario que ocurrió en el día de ayer, 21 de diciembre del año de 1963. El sol de la
mañana. Hay otro hecho sorpresivo que tendrá que aclararse. Y probablemente ya habrá sido definitivo sobre el caso Wesolowski, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Absolutamente nadie. ¿Qué ocurre? Ayer se conoció la información de que las autoridades judiciales polacas, concretamente la fiscalía que estaba a cargo de una investigación sobre los casos de pedofilia de Józef Wesolowski, que era representante del Papa en la República Dominicana, el embajador del Vaticano, del Estado Vaticano, en la República Dominicana, Józef Wesolowski. Entonces, la fiscalía polaca cerró el caso y lo cerró alegando falta de colaboración de las autoridades dominicanas. Y voy a leer textualmente lo que dijo la portavoz de la fiscalía polaca. El lado dominicano ha fallado en responder los requerimientos que le han hecho las autoridades judiciales polacas para ayuda legal y nosotros no tenemos informaciones de cuándo serán atendidos los requerimientos. Eso dijo. Entonces, pues, en base, el arzobispo, que alegadamente abusó de docenas de niños durante su gestión como nuncio o embajador del Papa en la República Dominicana, está actualmente bajo arresto en el Vaticano. ¿Qué ocurre? Ellos abren una investigación, esa investigación se cierra, se archiva, porque no tienen pruebas para procesar a Józef Wesolowski. No tienen pruebas. Cuando se da esta publicación, inmediatamente hay una reacción por parte del Ministerio Público. Incluso anoche hubo intercambios de Twitter, porque cuando pues sale esta información, coloqué un mensaje en mi cuenta de Twitter diciendo que, bueno, recibíamos una nueva lección. Los casos se ganan instrumentando expedientes contundentes y no con shows mediáticos. La magistrada Jenny Berenice Reynoso de inmediato empezó a publicar algunos mensajes en su cuenta de Twitter, donde ella hacía algunas precisiones y ella decía lo que después entonces también está afirmando el procurador Francisco Domínguez Brito, que el Estado Dominicano no colaboró, que el Ministerio Público no colaboró con la investigación polaca porque el Vaticano no renunció a su jurisdicción en el caso de Wesolowski, jurisdicción amparada por el Tratado de Viena sobre el servicio diplomático. Entonces, que por eso en la República Dominicana el ministerio no colaboró con Polonia, ratificando lo que estaba diciendo la Fiscalía polaca, que no había recibido la colaboración de las autoridades dominicanas. Me pregunto yo, señores, ¿ese problema no era un problema entre el Estado Dominicano y el Vaticano? Problema hubiese sido si el Estado Dominicano desconoce el Tratado de Viena y por su parte inicia un proceso en la República Dominicana contra Józef Wesolowski. El Estado Dominicano no hizo eso. Entonces, el Estado Dominicano ahí no estaba violando el Tratado de Viena. Ahora, Polonia entendió que independientemente de eso, tenía que hacer las indagatorias correspondientes. Pidió colaboración
y no la recibió. Entonces, ¿entre quién era ese problema? Ese problema era entre el Estado Vaticano y el Estado polaco. ¿Por qué Polonia de todas maneras abrió la investigación y no recibió colaboración para esa investigación? ¿Y qué va a pasar con Józef Waszlowski cuando ahora se le quiera abrir un proceso en el Vaticano o en cualquier otro lugar? ¿Qué va a pasar cuando ya hay un ministerio público que ha cerrado un caso alegando falta de pruebas? Que no recibió la documentación correspondiente. Entonces, cuando el procurador fue a visitar, que hacía otra pregunta que la respondió en el día de ayer, y creo que con buen aporte, la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, cuando ella hizo la aclaración, cuando ella hizo la precisión de que ciertamente el Ministerio Público no había colaborado con Waszlowski, con el caso Waszlowski, entonces yo le pregunté, bueno, magistrada, y si nosotros no estábamos colaborando con el caso Waszlowski, ¿a qué va Francisco Domínguez Brito con tanta cámara a Polonia? Si nosotros no estamos colaborando con ese caso, ¿qué es lo que estamos hablando tonterías sobre eso? Entonces ella recordó, y ahí entiendo que tiene razón, que está también el caso del padre de Juncalito, que es polaco, que probablemente la visita a Polonia pues estaba dirigida al caso del padre de Juncalito. Bueno, pues está bien, porque ese es un caso sobre el que hay que buscar justicia. Ojalá que no tengamos otra decisión similar de la justicia polaca, porque la colaboración no es llevarle unos recortes de periódicos, unos interrogatorios, decirle, mire, en la República Dominicana hay mucha indignación sobre este caso, todos estamos indignados, esto que lo otro. Ven acá, ok, ustedes están indignados por estas violaciones. ¿Cuántas violaciones cometió este padre? Un montón. Perfecto, un montón. Tráiganme evidencia científica de una. Tráiganme una prueba de ADN. Tráiganme una prueba de ADN que verifique que hubo semen de esa persona en el caso de uno de estos niños violados. Tráiganme cuestiones científicas. Que los jueces aquí no comen cuentos. Los jueces aquí, eso lo aclaraba también un miembro del Ministerio Público, los jueces aquí no comen cuentos, los jueces aquí no entran en que hay una percepción de opinión pública, que hay esto, que hay una sociedad a la que hay que responderle. No. Ellos, los ministerios públicos aquí tenemos que llevar evidencia científica ante los jueces, pues si no se nos caen los casos. Entonces, ¿se habrá aportado esta colaboración? Si no se ha aportado esta colaboración, ustedes verán la misma frustración en el caso del padre de Juncalito. La misma frustración. Entonces, en definitiva, parece que sobre el caso Waszlowski nos quedaremos solamente hablando, y después de todo, mucho cuidado con lo que se habla. Mucho cuidado con lo que se habla. Porque ya se abrió una investigación contra este hombre y no hubo pruebas. No se presentaron pruebas. Que el Estado Dominicano, el Ministerio Público, si la Fiscalía Polaca le estaba pidiendo esas pruebas, debió suministrárselas. Que se entiendan ellos con el Estado Vaticano y que peleen ellos con el Estado Vaticano. Nosotros no somos que lo estamos juzgando. Este hombre lo están juzgando en su país y nos pidieron pruebas a nosotros. Entonces, ¿por qué si tenemos supuestamente esa prueba no la aportamos? Porque es muy bueno estar hablando tonterías en los medios de comunicación. Ahí se resuelve todo, absolutamente todo. Pero vemos entonces cómo vamos de fiasco en fiasco. Son las 7:24 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, ¿qué fue lo que ocurrió con las modificaciones al Código Penal en la Cámara de Diputados?
nosotros dimos en primicia en el Sol de la Mañana lo que iba a pasar. Los 2 párrafos del texto alterno, del texto que se hizo para interpretar las observaciones que hizo el presidente, que no tenían un texto, una redacción, sino que estaban planteadas de manera genérica. Nosotros también, y en mi caso, y también lo hizo María Elena, al hacer nuestros comentarios, nos apartamos de la parte jurídica. Nos apartamos de la parte jurídica y la parte procedimental. Nos apartamos de eso. Y nos fuimos al fondo de lo planteado. En el fondo de lo planteado veíamos una salida que recogía preocupaciones de la iglesia y las preocupaciones del presidente. El presidente no quiere sanciones para los médicos que practiquen un desembarazo terapéutico. Es decir, que en un caso donde corre peligro la vida de la madre, que prioricen en la vida de la madre. Eso es lo que quería el presidente. Las iglesias también están de acuerdo con eso, pero no querían una brecha abierta para cualquier situación. La redacción que se hizo, ponía algunos parámetros, algunos controles a la posibilidad de una apertura genérica. Y entonces ahí dijimos, bueno, el mejor titular ha sido el del periódico El Siglo, el del periódico El Siglo no, el del periódico El Día, porque recoge estas preocupaciones y dice que se aprueba un texto que complace al presidente y a las iglesias, que satisface a ambas partes. Hubo otra parte de la propuesta del presidente que no fue acogida, sino que fue pospuesta, es decir, que en la verdad fue rechazada y pospuesta para una ley posterior que no se estableció plazo para aprobarla. Este es el caso de los embarazos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida y los casos de incestos y violaciones. Entonces eso no se aprobó. Bueno, nosotros, repito, vimos las cosas, viéndolas desde ese punto de vista, dijimos, bueno, ahí están reflejadas inquietudes, esto es un punto de avance. Y además se tomó en cuenta todas las opiniones razonables que hay de una parte y de la otra. Perfecto. Pero estábamos conscientes que no estábamos incursionando en el análisis jurídico, que ese era un mundo aparte y que tenía sus componentes. Pero ¿qué resulta? Que con el paso de los días, hay un criterio que está prácticamente unificado entre quienes apoyaban las observaciones del presidente y entre quienes diferían de esas observaciones del presidente. Hoy en día, señores, aparte de los diputados, no hay una sola gente que piense, un solo abogado que se consulte, experto en asuntos constitucionales, que no entienda que lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue inconstitucional. Que ahí hay que darle el crédito inmediato a Víctor Gómez Casanova, que tanto en sus análisis en el Sol de la Mañana como en la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó esto, fue el primer diputado que se paró y le advirtió al presidente de la Cámara de Diputados que estaba incurriendo en un hecho inconstitucional. Señores, todo el mundo está coincidiendo en esto. Las personas que apoyaban las modificaciones, las dos diputadas que eran voz cantante en el apoyo a las modificaciones en la Cámara de Diputados que hizo el presidente, consideran que lo que se hizo en la Cámara de Diputados es inconstitucional. Es inconstitucional. Todos los abogados, los que defendían las observaciones del presidente y los que estaban con las posiciones de las iglesias, entienden que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es inconstitucional. El doctor Reinaldo Pared Pérez
hizo una precisión que yo creo que aclara las cosas, es decir, que explica cuál fue el error que se cometió. Y el error ahí es grave porque nos deja en un limbo. Dice el doctor Reinaldo Pared Pérez que el papel de la Cámara a la que va remitida una observación de un proyecto de ley del presidente, por parte del presidente, es aprobarlo o rechazarlo. No puede adicionarle nada al texto. No puede adicionarle al texto nada. Es decir, usted aprueba o rechaza. Pero la Cámara de Diputados no aprobó o rechazó. La Cámara de Diputados modificó, incluyó un texto que no estaba en el proyecto y al hacerlo, entonces se está actuando como un Congreso que no es bicameral. Y el Congreso nuestro es bicameral. De manera que si se aprobó una modificación, esa modificación no podía saltar el conocimiento del Senado. El proyecto no va al Senado o no va a la otra Cámara si el proyecto sigue igual. Si los diputados rechazan las modificaciones del presidente, el proyecto sigue igual como lo había aprobado el Senado y como lo habían aprobado los diputados. Por lo tanto, no tiene que ir al Senado. Pero habiendo recibido una modificación, el proyecto tenía que ser conocido por el Senado de la República. Sin embargo, fue remitido al presidente y el presidente lo promulgó. ¿Qué ocurrieron? También fallas que al alegarla ante el Tribunal Constitucional, pues prueban que se vulneraron los derechos de los congresistas. ¿Por qué? Porque la reunión de la Cámara de Diputados, la asamblea, el pleno de la Cámara de Diputados, que aprobó esas modificaciones, era el mismo donde la diputada Guadalupe Valdés había sometido una propuesta. Porque esa reunión no se cerró, sino que quedó abierta. Entonces, cuando Abel Martínez somete otra propuesta, no podía desconocer en el procedimiento la propuesta que ya existía. Entonces tenía que poner a consideración del Pleno, tiene que poner todas las propuestas que existan. Y es el Pleno con su voto el que decide cuál es la que aprueba. Pero la decisión tiene que ser sobre la base de que sean presentadas. Si una propuesta es ignorada y no es incluida, ahí hay una violación grave al procedimiento. Y esa violación también se registró en la Cámara de Diputados. La otra violación que se registró fue que una cosa eran las observaciones del presidente y otra cosa la redacción añadida, que no podían ser conocidas de manera al mismo tiempo, sino que eran dos procedimientos de votos distintos. Mi pregunta, ¿hay o no hay código modificado? ¿Queda en vigencia entonces el código que tenemos? Porque este código durará, el nuevo, hasta que el Tribunal Constitucional haga una reunión para tratar ese tema, hasta que lo incluya en agenda, porque ellos hacen reunión permanente. Lo que pasa es que van conociendo los casos en función de su agenda. Esto puede durar un año en conocerse. ¿Quién sabe qué tiempo puede durar en conocerse? Pero hasta ahí habrá código penal. Después que eso se conozca y se declare la inconstitucionalidad, porque eso es inconstitucional, nada más llegando al edificio del Tribunal Constitucional, llegando al edificio, el recurso, es inconstitucional ya. Porque el barrendero del Tribunal Constitucional dice, no, esto no tiene que ir ante los honorables jueces, porque la inconstitucionalidad se advierte desde lejos. Esto es inconstitucional. Y ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso sería importante que se aclare. Por eso, buen día, diputadas como Guadalupe Valdés y Minú rechazan
aun cuando estaban en contra, a favor de las observaciones del Poder Ejecutivo. Y cuando uno lo mira luego, es decepcionante porque tiene tantas fallas de procedimiento que a uno le queda la impresión de que querían salir de ese problema y que no les importaba nada. Ahora hay que esperar por ley 1 año para que entre en vigencia lo promulgado por el Poder Ejecutivo. Pero después de eso, o sea, ya vendrá un fallo del Tribunal Constitucional, o sea, que habría que partir desde cero. Para mí, lo único que nos deja este proceso es que se puso muy transparente el sentir de una mayoría que estaba a favor de esa interrupción del embarazo en condiciones excepcionales, aunque en el 2009 no se reflejó en la Constitución. Así es. Son las 7:35 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.